En Rusia no se suele mencionar las causas que provocaron la Guerra de 5 días con Georgia en 2008. Los propagandistas cuentan la historia comenzando la noche del 7 de agosto, cuando la parte georgiana envió tropas al territorio de la no reconocida Osetia del Sur. Sin embargo, esta es una simplificación cínica que presenta a Saakashvili como el agresor. La realidad es más compleja. La tensión en la región comenzó a aumentar desde 1989 y se convirtió en enfrentamientos serios en 1991, 2004 y 2008. Si el periodo de gobierno de Yeltsin puede llamarse un periodo de desescalada entre Tbilisi y Tzimbali, con la llegada al poder de Putin empezaron a echarle más gasolina a ese punto caliente que aún seguía ardiendo. En Tzimbali se realizaron varios congresos solicitando a Rusia reconocer a Osetia del Sur como Estado independiente. Desde 2005 se inició la entrega masiva de pasaportes a los ciudadanos de Osetia del Sur. Luego, el Kremlin usará la retórica de proteger a los rusos en la república no reconocida, a quienes les había entregado los documentos. Durante ese tiempo, Rusia inicia el envío extraoficial de armas a Osetia del Sur. Posteriormente, los osetios del sur asegurarán que todas esas armas fueron tomadas de los georgianos durante la Primera Guerra, aunque algunos sistemas rusos nunca estuvieron en servicio en el ejército de Georgia. Entre Osetia del Sur y Georgia había constantes intercambios de disparos, siempre acompañados de acusaciones mutuas de provocaciones. Pero en el año 2007, la espiral de escalada comienza a girar en serio. Ocurre un incidente con el lanzamiento de un misil desde un avión ruso y su caída en territorio de Georgia, lo cual fue documentado en un informe de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. En ese tiempo, Rusia entraba seguido en el espacio aéreo de Georgia, lo que muchos veían como una muestra de fuerza. Sin embargo, estas acciones también tenían un objetivo militar específico: probar las capacidades de la defensa aérea georgiana, desarrollada con ayuda de los ucranianos. Sí, ese es un punto importante, porque cualquier guerra en curso también es una preparación para una futura, pero de eso hablaremos más adelante. Luego bombardearon nuestros pueblos en Abjasia, en el desfiladero de Kudar, y después ahí atacaron nuestra defensa aérea ucraniana, que teníamos en la parte alta. En resumen, la situación se agravaba. Nuestro ministro Timur Yakubashvili dijo: «Señor Steinmeier, ¿nos ayudará a cambiar el formato de las fuerzas de paz y traer un componente internacional? Porque no confiamos completamente en los rusos». Él dice, de repente estaba comiendo muy apetitosamente ese cachapuri, de repente dejó el tenedor y el cuchillo y dice: «Chicos, ¿qué formato ni qué nada? Pronto van a tener una guerra aquí». Por supuesto, Saakashvili, al llegar al poder en 2003, entendía que si su país quería mantener la soberanía en una situación tan tensa, solo existía una herramienta para eso desde el inicio de la civilización: el ejército. Por eso, las transformaciones del viejo ejército soviético georgiano comenzaron de inmediato. Las reformas afectaron principalmente la estructura militar. Fue precisamente bajo Saakashvili que el ejército se volvió de contrato y se integró por profesionales. Se crearon fuerzas de operaciones especiales y se formaron de nuevo 5 brigadas móviles. La capacitación del personal se realizó con apoyo de Estados Unidos y empresas militares privadas. Por supuesto, las reformas también afectaron el suministro material y técnico del personal. Además de adquirir modernos equipos de comunicación y dotar a soldados y oficiales según los estándares de la OTAN, Saakashvili empezó a comprar nuevas armas, siendo Ucrania un socio clave en este tema. Además de la compra de decenas de camiones ucranianos Krasy, Soldat para la logística, Kiev vendió a Tiflis 20 piezas de artillería autopropulsadas y 14 remolcadas. Entre ellas había 6 obuses autopropulsados Pion, efectivos en la defensa de Kiev, 8 helicópteros de ataque, 8 y una cantidad desconocida de Mi-8. Ingenieros ucranianos modernizaron antiguos BMP-1 georgianos, instalando el módulo de combate Shkval, aún relevante actualmente. Georgia también se preocupó por un componente clave de la guerra moderna: la conciencia situacional en el cielo y el campo de batalla. Además de la compra de drones de reconocimiento israelíes Skylark y Hermes 450, en sus pantallas pueden ver el derribo de un Hermes georgiano por un Mikoyan Gurevich 29 ruso. Georgia también compró a Ucrania 2 radares tridimensionales 36D6M, así como 4 complejos de inteligencia electrónica Kolchuga M, que en ese momento tenían características realmente impresionantes. Georgia también adquirió de Ucrania 8 sistemas de misiles antiaéreos OSA, 10 sistemas OSA, AKM modernizados y 2 divisiones de 1. Y así, durante la guerra de 5 días, la defensa aérea georgiana logró derribar de 8 a 12 aviones, incluido un bombardero estratégico Tu-22M3.
En general, la cuestión de con qué armas está luchando ahora el ejército georgiano contra los pacificadores rusos merece una atención especial. Ucrania ha estado en el punto de mira desde hace tiempo, según resume nuestro comentarista Evgeny Roshkov. Expertos determinaron que el caza ruso Tu-22 fue derribado por un misil tierra-aire. Se cree que fue un S-200 el cual está en servicio en la defensa aérea ucraniana, según socios de Georgia. Se ignora la cantidad de estos sistemas que pudieron llegar a Tiflis. Eso fue un error. Ucrania nunca suministró ni vendió a Georgia sistemas S-200 ni sistemas de defensa aérea más modernos. Informes indican que Saakashvili intentó adquirir 2 divisiones S-300PS de Ucrania, pero su solicitud fue rechazada. Kiev temía la reacción de Moscú. Esto es simplemente para decir que todos los países parten, ante todo, de sus propios objetivos y se guían exclusivamente por sus propios intereses, y eso es algo que debemos entender. Por lo tanto, los reclamos de que Occidente está abandonando a Ucrania son absurdos. Las democracias realmente se comportan de manera criminalmente cobarde, pero la retórica sobre la traición en este caso no ayuda. Lo que ayuda es la diplomacia y una postura equilibrada. Hoy no hablaremos de eso. Cada guerra en curso también es una preparación para la siguiente. Cerca de Gori, donde hubo enfrentamientos importantes durante la guerra, los georgianos derribaron un avión ruso Tu-22M3. La razón de ese éxito fue que los rusos usaron un bombardero supersónico de largo alcance como si fuera un bombardero de la Segunda Guerra Mundial, lanzando bombas aéreas no guiadas. Para hacer esto tenía que entrar en la zona de acción de la defensa aérea y descender a 4.000 metros para lanzar bombas con precisión. A esa altitud, el sistema BUK-M1 lo alcanzó. Un Tu-22M3 será derribado por los artilleros antiaéreos ucranianos en 2024. El Ministerio de Defensa de Rusia informó que una falla técnica causó la catástrofe. Al mismo tiempo, en la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, declararon que el Tu-22 fue derribado. A pesar del aparente éxito de Rusia en la guerra con Georgia, durante esos 5 días de agosto surgieron numerosos problemas en el ejército ruso. En primer lugar, destaca la escasez de municiones modernas de alta precisión. En Estados Unidos, 5 años antes de esos acontecimientos, ya usaban ampliamente bombas guiadas por láser en Irak, lanzando alrededor de 12.000 GBUs solo entre el 19 de marzo y el 18 de abril. El segundo problema fue la falta de coordinación de las tropas rusas. En varias ocasiones, su propia artillería atacó sus posiciones. Escuchen esto. Artillería, las coordenadas. Las coordenadas están aquí. Aquí están. Aquí, por el borde sur. Aquí están los nuestros, dicen. No sé, así dicen, pues es solo... Dales tú, que disparen otra vez. No hay ninguno de los nuestros ahí, no hay nadie. Como pueden ver, además de que los ajustadores rusos llaman al ataque guiándose por un mapa de papel, tampoco nadie de ellos está seguro si ahí hay de los suyos o no. La razón de este nivel de coordinación fue la falta de drones. Los georgianos usaban su escasa artillería de manera bastante efectiva. La prueba de esto es precisamente el ataque a esta columna, cuyos oficiales estuvieron mucho tiempo parados en la carretera decidiendo dónde atacar, mientras que los dioses de la guerra rusos dependían exclusivamente de los informes de los exploradores. Las Fuerzas Armadas de Rusia también usaron drones, pero eran sistemas obsoletos como el Pchela, Odin-T y el Tipchak. Ambos podían permanecer en el aire no más de 2 horas, y sus cámaras eran analógicas y transmitían la imagen a la Tierra con un retraso notable. Los Hermes 450 georgianos podían permanecer en el cielo 20 horas y tenían cámaras digitales con canal termográfico. Es importante destacar que otra razón de la desorganización de las tropas rusas en esa guerra fue la falta de una comunicación adecuada, especialmente en una zona con un terreno complicado. Las antiguas radios analógicas soviéticas ER-163 y ER-168 Akveduk, utilizadas por los rusos, tenían una señal muy deficiente. En ciertos materiales se indica que la comunicación de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa era inestable, debido a que los georgianos poseían sistemas de guerra electrónica occidentales que interferían la señal. Sin embargo, eso no es así. Durante la modernización del ejército georgiano, se ignoraron los sistemas de guerra electrónica y no se adquirieron complejos. En contraste, Rusia utilizó exitosamente complejos de guerra electrónica como el R-330 Sitel. Por otra parte, el ejército georgiano se centró en desarrollar comunicaciones eficientes y seguras. Las radios digitales de la línea Tadiran de la empresa israelí Elbit Systems se suministraban activamente a las brigadas georgianas, lo que permitía intercambiar información de manera bastante rápida. Las unidades del 58º Ejército ruso pasaron por el túnel de Rocky y entraron en territorio georgiano. Sin embargo, tuvieron que enfrentarse a la resistencia del ejército georgiano.
La columna del ejército fue destruida por la artillería georgiana. Después de esto, el primer ministro de la Federación Rusa, Vladimir Putin, vuela a Vladikavkaz para dirigir personalmente la operación. La introducción resultó demasiado larga para una retrospectiva, pero era necesario para demostrar claramente el hecho de que la guerra ruso-georgiana reveló problemas realmente serios en el ejército ruso. Por supuesto, los georgianos perdieron en agosto de 2008. Hay muchos factores que influyeron en esto, desde errores estratégicos y tácticos hasta la falta de preparación para entrar en guerra con un enorme estado nuclear. El ejército de Georgia logró algunos estándares de un ejército del siglo XXI, pero no fue suficiente. Pero en realidad no se trata de ese conflicto. Como dije antes, la guerra actual también es necesaria para prepararse para la guerra futura. Y aquí es donde se pone más interesante.